Hola, de este lado de la pantalla te saluda Graciela y te doy la bienvenida al primer video del canal oficial de la comunidad Power Platform El Salvador. En este primer video vamos a discutir un tema súper importante. Ya comenzaste a desarrollar soluciones con la Power Platform y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debes considerar? ¿Qué debes tener en mente cuando comienzas a utilizar esta plataforma? Porque la Power Platform es una herramienta de bajo código o no código que todos podemos utilizar sin importar si sabemos de programación o no. Sin embargo, hay ciertas consideraciones y ciertos aspectos que siempre debes tomar en cuenta cuando desarrollas soluciones con esta plataforma. Así que en este video vamos a darte algunos consejos sobre qué considerar cuando ya comenzaste a utilizar Power Automate y Power Apps. Estos consejos vamos a dividirlos en 4 secciones: análisis del proceso, estructura, flujo y seguridad de tus datos, desarrollo versus producción y licenciamiento. Así que comencemos. El primer punto del que vamos a hablar es que siempre debes procurar llevar a cabo un análisis del proceso que buscas automatizar, ya que al menos que estemos hablando de algún proceso súper sencillo donde solo estés moviendo archivos adjuntos desde Outlook a OneDrive o a SharePoint, tal vez en esos casos menos complejos no se requiera dedicar mucho tiempo a analizar el proceso actual. Sin embargo, si ya estamos hablando de que estamos conectando diferentes sistemas, diferentes archivos de Excel, que tenemos aprobaciones, que tenemos diferentes usuarios que se ven afectados o impactados por esa automatización, cuando ya vamos trabajando con esos casos, es muy importante que siempre dediquemos un par de horas, si no es que días o semanas, a un análisis exhaustivo del proceso actual. Es importante que conozcas en este momento qué demoras existen, cuáles cuellos de botellas existen, cuál es el volumen con el que tu proceso va a trabajar, con el que tu proceso va a interactuar, quiénes son los usuarios impactados, los usuarios que toman decisiones relacionadas con el proceso. Debemos saber qué documentos se manejan, etcétera. Entonces, recordemos que cuando estamos automatizando un proceso, podemos tomarlo tal como está y automatizarlo, pero si queremos llevar al siguiente nivel lo que estamos haciendo, es importante siempre intentar encontrar, además de la oportunidad de automatización, encontrar oportunidades de mejora. ¿Por qué, por ejemplo, no dedicar un par de horas a encontrar cuáles son las demoras y cómo podemos disminuirlas? O si hay pasos redundantes, poder eliminarlos. Y de esta manera tenemos un proceso más sencillo, más limpio y más claro. Y cuando ya tenemos esto analizado, cuando ya encontramos todos esos puntos de mejora y de automatización, entonces ahí es cuando nos movemos al proceso de desarrollar la solución. Así que recordemos que, tal y como lo dice este dicho en inglés, garbage in, garbage out, que significa basura entra, basura sale, sin desmeritar, claro, ninguna automatización ni ningún proceso, pero recordemos que si en este momento tomamos un proceso tal como está, sin pasar por un análisis, definitivamente el resultado no va a ser igual a que si lo hayamos analizado, eliminado las tareas redundantes y únicamente dejar aquello que agrega valor. Entonces, si automatizamos un proceso tal como está sin pasar por este análisis, uno, no vamos a sacar el máximo provecho de la plataforma, y dos, vamos a seguir prácticamente haciendo lo mismo, solamente que en lugar de hacerlo de manera manual, ahora lo estamos haciendo con, por ejemplo, Power Automate. Mientras que si ya nos dedicamos ese tiempo de análisis, vamos a desarrollar soluciones que van a ser escalables en el tiempo, que van a tener un impacto aún más grande en los usuarios y un impacto más grande en la organización. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo este análisis? Existen muchísimas herramientas y muchísimas metodologías para análisis de procesos. En este video corto vamos a hablar sobre 3 específicos: CPOC, diagrama de procesos, y swim lanes. El CPOC es un análisis súper interesante, que también algunas personas en inglés me parece que le llaman SIPOC, y prácticamente se basa en que reconozcamos cuáles son los proveedores o suppliers de información de nuestro proceso, cuáles son los inputs o variables de entrada o la información que esos proveedores dan a nuestro proceso, luego cuál es el proceso como tal que estamos llevando a cabo, qué es lo que nuestro proceso debe dar como resultado y quién recibe este resultado. Entonces, como vemos por acá, este es un análisis de 5 pasos específicos que tenemos que listar: encontrar quiénes son los proveedores, qué información nos dan, con esta información qué se procesa, qué se espera que este proceso dé como resultado y quién recibe este resultado. Con estos 5 aspectos agrupados podemos llevar a cabo un análisis del proceso súper completo
Y pues que dediquemos un par de horas a estructurar todo eso, vamos a tener un entendimiento muchísimo más amplio de nuestro proceso, qué impactos tiene sobre usuarios, quiénes son los usuarios sobre lo que esperamos para poder comenzar, quiénes son los usuarios que esperamos que tomen una decisión, que aprueben o rechacen algo, quiénes son los usuarios que van a recibir el resultado de ese proceso y aún más importante, qué es lo que se espera que la automatización o el proceso que estamos en ese momento automatizando genere como resultado, porque muchas veces comenzamos a automatizar, pero no nos detenemos a pensar, ok, ¿cuál es el resultado final que yo espero de esta automatización? Tal vez no solamente sea disminuir tiempo, sino que también necesito un archivo PDF que se genere, necesito un archivo de Excel, necesito que se actualice una lista de SharePoint, necesito generar registros en mi sistema contable, etcétera. Entonces, esta herramienta CPOC o SIPOC es súper útil cuando estamos analizando nuestro proceso y nos ayuda a encontrar todos los usuarios relacionados y los pasos que debemos llevar a cabo. Ahora también tenemos Swimlane y el diagrama de procesos, lo cual ambos están súper relacionados. Por acá tenemos algunos ejemplos de cómo se ve un diagrama de procesos y esto es la forma más conocida de analizar un proceso, es decir, simplemente listamos paso a paso cuando el proceso comienza, es decir, que lo desencadena, cuáles son los pasos específicos que tiene, si tomamos decisiones durante este proceso, qué pasa si la decisión es sí, qué pasa si se rechaza, cuántas decisiones tenemos en nuestro proceso, cuándo termina, cuándo tenemos que regresar, etcétera. Entonces, por acá es súper importante que hagamos este tipo de análisis porque nos permite identificar paso a paso qué tiene que hacer nuestro proceso. Luego, por ejemplo, identificamos, ok, aquí tengo una demora de 5 días porque esta persona nunca está en la oficina o nunca recibe porque siempre está viajando o en reuniones. Entonces, aquí quizás tenemos que encontrar un aprobador diferente o tal vez enviar recordatorios cada 48 horas o cada 24 horas. Entonces, cuando hacemos esos análisis podemos encontrar dónde existen las demoras, cuándo esperamos que nuestros usuarios respondan, cuándo responden, cuándo no responden, cuáles son los diferentes caminos que nuestra automatización va a tomar y de esta forma, por ejemplo, cuando vamos allá a desarrollarlo en Power Automate, podemos ir creando estos mismos ramas en nuestro proceso de automatización. Y como último punto tenemos el Swimlane, que es un diagrama de procesos parecido al que vimos anteriormente, pero está dividido por usuario. Entonces acá vemos siempre cuáles son los pasos específicos que nuestro proceso tiene, pero tenemos identificado quiénes son los usuarios que llevan a cabo cada uno de los procesos. En este caso tenemos un supervisor, una persona que recoge los elementos y una persona que lo envía. Y acá tenemos cuáles son los pasos que tiene que ver cada uno de estos actores de nuestro proceso en el proceso final. Quién lo comienza, quién lo termina, quiénes toman las decisiones, etc. Entonces vemos que simplemente listando nuestros pasos, entendiendo las decisiones, entendiendo las demoras, entendiendo cómo se conectan cada uno de los procesos, cómo se interrelacionan cada uno de los usuarios, podemos entender muchísimo más sobre nuestro proceso y de esta forma nuestras automatizaciones van a ser muchísimo mejores porque significa que estamos entendiendo cómo funciona el proceso actual, qué posibilidades de mejora existen y a partir de esas oportunidades de mejora es ahí cuando comenzamos ya a desarrollar, ya sea en Power Automate o en Power Apps o en cualquier otra herramienta de automatizaciones. Ahora, muy importante esto que se encuentra acá en medio y es realizar un análisis del volumen del proceso. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando que vamos a automatizar un proceso de solicitud de vacaciones, tenemos que pensar cuántos empleados tiene la compañía, cuántas solicitudes se envían al mes, cuántas aprobaciones, cuántos rechazos, más o menos identificar promedios o tiempos de espera para aprobar estos, cuál es el tiempo aceptable en el que un supervisor debe, por ejemplo, aprobar o rechazar, qué pasa si no lo aprueba y pasan 2 semanas, tiene que asignarse a alguien más, tiene que enviarse un recordatorio a su jefe, etc. Entonces, es muy importante analizar tiempos y volumen de un proceso para uno de los casos más importantes es que muchas veces tenemos un proceso que quizás va a transferir datos de SharePoint a Excel y queremos transferir 15,000 líneas. Y 15,000 líneas es un volumen bastante alto para un flujo de Power Automate. Entonces quizás un flujo de Power Automate tal vez no es lo más ideal y tendríamos que irnos quizás por un Dataflow que utilice Dataverse, etc. Entonces el análisis de volumen nos va a ayudar a encontrar
qué es la herramienta ideal para nuestro proceso. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a tener miles de registros semanales, entonces en ese caso, por ejemplo, quizás SharePoint o Excel no sean la mejor herramienta a utilizar. Tendríamos que quizás utilizar un servidor con mayor capacidad. O si, por ejemplo, vamos a utilizar una base de datos que va a transferir una gran cantidad de información a nuestro sistema contable y quizás el sistema contable tiene algún límite, por ahí también es importante identificar para que sepamos, por ejemplo, cuántas líneas como máximo podemos procesar, si podemos establecer algún sistema de espera de líneas, etcétera. Entonces, el análisis de volumen es más que vital, tanto en términos de tiempo como en términos de registro y en términos de usuarios que van a interactuar con nuestro proceso, con nuestra aplicación, etcétera. Así que súper importante siempre hacer un análisis de tu proceso para saber cuál es la herramienta correcta, el conector correcto, saber si necesitamos algún licenciamiento adicional, etcétera. El siguiente punto es conocer tus datos. Súper relacionado con lo que estábamos hablando antes. Cuando ya comenzamos a hacer nuestro análisis, identificamos qué información nos proveen, cuáles son los pasos para procesar esa información, cuál es el resultado, comenzamos a ver quiénes son los usuarios, tenemos que comenzar a identificar cuáles son los datos con los que trabajan todos estos pasos en el proceso. Si yo tengo una solicitud de vacaciones, por ejemplo, ¿qué datos tengo que guardar? ¿Quién es el empleado? La fecha estimada de la vacación, cuánto va a durar, cuándo se envió aprobación, etcétera. Entonces tengo yo que comenzar a identificar qué información sobre mi proceso quiero guardar. Entonces es aquí donde comenzamos a conocer nuestros datos. Muchas veces quizás vamos agregando columnas, por ejemplo, si vamos a trabajar con una lista de SharePoint, vamos a SharePoint, creamos nuestra lista y comenzamos a agregar columnas conforme nos vamos dando cuenta que vamos necesitando más y más datos. Pero si nos tomamos el tiempo requerido o necesario para comenzar a conocer nuestros datos, conocer qué tablas, qué listas, qué tipo de datos vamos a utilizar, definitivamente va a ser de gran ayuda porque nos va también a ayudar a identificar cuál es la relación entre nuestros datos. Por ejemplo, si yo tengo una lista de empleados y una lista de solicitudes de vacación, ya sé que mi lista de empleados está vinculada a mi lista de vacaciones porque la lista de vacaciones tiene que identificar quién es el empleado que está enviando su solicitud. Entonces, al tomarnos el tiempo necesario para conocer nuestros datos, podemos identificar, ok, yo necesito una lista de empleados, necesito una lista de vacaciones, necesito una lista que me guarde quiénes son los aprobadores, necesito una lista que guarde otra información adicional acerca de las solicitudes, etcétera. Entonces ahí es donde llegamos a este concepto que se llama ERD o diagrama entidad relación. Esta quizás es la forma formal de llevar a cabo este análisis, es decir, lo que hacemos es completar una lista de nuestras tablas, tipo de datos y cómo se relacionan y luego lo mostramos en un solo diagrama. Acá tenemos el ejemplo de cómo se ve un diagrama entidad-relación. En un diagrama entidad-relación, por acá vemos de que estamos listando todas las tablas que vamos a utilizar o todas las listas en el caso de SharePoint. Y muy importante recordar por ahí que SharePoint no es una base de datos. Sin embargo, el hecho que vamos a desarrollar en SharePoint no significa que no tengamos que tomarnos nuestro tiempo para hacer ese análisis, porque SharePoint no es una base de datos, pero en SharePoint podemos crear listas con columnas, las columnas tienen tipo de datos y podemos relacionar diferentes listas entre sí. Entonces, si bien es cierto, no es una base de datos, pero podemos utilizar este tipo de diagramas para identificar cuáles son las listas que necesitamos, las columnas que necesitamos agregar, los tipos de datos y cómo se relacionan entre sí. Entonces, no hay excusa para que cuando ya comenzamos a desarrollar con la Power Platform y, por ejemplo, vamos a desarrollar una aplicación en Power Apps, siempre es de suma importancia que pensemos cuáles son todos los puntos de datos que yo necesito guardar de esta aplicación, de este proceso y necesito tenerlos en diferentes tablas. Por ejemplo, no siempre vamos a tener una sola tabla que guarde todo. Necesitamos diferentes tablas que guarden diferente información y que se relacionen entre sí. Por ejemplo, acá tenemos los eventos, los equipos y cada uno de estos guarda información diferente, pero que de cierta forma ambas tablas se relacionan. Entonces, lo mismo con las vacaciones y la lista de los empleados. Ambas tablas se relacionan porque estamos uniéndolas a través del empleado que va a enviar
la solicitud. Entonces, esta herramienta es súper importante y aunque no llevemos a cabo un análisis oficial o que hagamos un diagrama exactamente como como el ERD, pero es súper importante que por lo menos nos tomemos el tiempo de identificar las tablas, identificar los tipos de datos e identificar la relación entre esos datos. Y siempre, tal y como el análisis del proceso, es súper importante que lo hagamos antes de comenzar a automatizar, porque eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo más adelante cuando ya comencemos y tenemos bien definido nuestro proceso y tenemos bien definidos nuestros datos. Eso es la base, es como la casa de los tres cerditos. Si la base no está correcta, si la base no está construida de manera correcta, posiblemente muchas de las cosas que construyamos sobre esa base van a estar por ahí un poco tambaleándose. Y pues siempre teniendo en mente que no se busca desmeritar ninguna solución, pero sin embargo es importante siempre recordar que estos análisis siempre van a representar una base más segura para nuestras soluciones, porque si tenemos claro desde un inicio toda esta información, el desarrollo siempre va a tomar como base esto y, por ejemplo, todas las personas del equipo que estén trabajando van a siempre tener los mismos puntos de referencia y van a entender el proceso de la misma forma. Mientras que si no tenemos documentación oficial de nuestro proceso, de los datos, va a ser muy difícil que los equipos se entiendan a la hora de desarrollar. Ahora, es muy importante identificar dónde viven nuestros datos. Por ejemplo, si es un proceso totalmente nuevo, tal vez no vamos a preguntarnos dónde viven nuestros datos en este momento, sino que vamos a preguntarnos dónde lo vamos a guardar. Va a ser en un servidor, va a ser en el sistema contable, va a ser en SharePoint, va a ser en Dataverse, va a ser en Excel, etc. Entonces, por ahí tenemos que preguntarnos, ya sea si es un proceso nuevo, dónde va a guardarse, o si es un proceso actual, dónde se está guardando en este momento. Tenemos que identificar cuáles son los sistemas. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de Excel y quiero mover información de ese archivo de Excel a nuestro sistema contable o a nuestro sistema, por ejemplo, Salesforce o a nuestro sistema de encuestas, tengo que saber cuáles son esos sistemas y tengo que saber cómo la información va a fluir entre esos dos. Y como último punto, tenemos que considerar, por ejemplo, si bien es cierto en ese momento estoy usando Excel, ¿quiero seguir utilizando Excel o puedo reemplazarlo? Recordemos que la Power Platform y siempre es súper relacionado con el análisis de volumen y si nos fijamos eso está tanto en el análisis del proceso como en el conoce tus datos, porque el análisis de volumen es vital para entender los futuros pasos. Porque ¿qué pasa si comenzamos a desarrollar y luego nuestros datos se vuelven muy grandes que la aplicación ya no se puede utilizar? Ahora vamos a tener a todos los usuarios quejándose de que la aplicación es lenta, que no la pueden utilizar, que no encuentran sus datos. Entonces, ese análisis de volumen es más que vital tanto a nivel de proceso como a nivel de datos. Y por ejemplo, si tenemos ahorita una aplicación que va a guardar información de clientes, como por ejemplo este archivo de Excel que tiene por ahí aproximadamente 200 líneas, pero si por ejemplo nos dicen si nosotros agregamos 100 registros semanales, significa que en un mes vamos a agregar 400 líneas. Y sabemos que, por ejemplo, Power Apps, cuando se conecta a Excel, tiene un límite de cuánto puede pesar el archivo. ¿Qué pasará, por ejemplo, dentro de 2 años, cuando este archivo haya recibido 400 nuevos clientes como mínimo durante 24 meses? Definitivamente este archivo se va a volver bastante grande, posiblemente nuestra aplicación se va a hacer bastante pesada y puede ser que tal vez nuestros usuarios puedan comenzar a tener problemas. Entonces, por acá el análisis de volumen con el posible reemplazo de nuestros datos actuales está súper vinculado. Porque yo, por ejemplo, puedo estar usando Excel ahorita, pero eso no significa que tenga que quedarme usando Excel. Puedo, por ejemplo, cambiarlo a SharePoint, puedo utilizar Dataverse para Teams, puedo utilizar Dataverse completo licenciado, puedo cambiarme a un servidor SQL, puedo comenzar a utilizar, por ejemplo, algún servidor de Azure o de Amazon, etc. Y aquí es muy importante volver otra vez al análisis del proceso, donde estábamos hablando que identificábamos puntos de mejora. Y parte de esto es esto mismo que está en rojo. Si yo uso un archivo de Excel ahorita y el proceso en el archivo de Excel en ese momento no es el más óptimo, ya es lento, tiene muchísimas fórmulas, definitivamente el hecho de llevarlo a la Power Platform no significa que vaya a ser una mejora total o una mejora completa del proceso. Simplemente estamos llevando el mismo archivo de Excel que en este momento no funciona para los usuarios y lo estamos llevando simplemente a una nueva plataforma. Entonces, súper importante mantener en mente que
usar un sistema ahorita no significa que estamos casados con ese sistema. Claro, si estamos hablando de un sistema contable que la compañía ha usado por 5 años, es importante considerar que no vamos a recomendar cambiarlo solo porque a nosotros quizás no nos gusta. Estamos hablando de estos posibles reemplazos cuando trabajamos con archivos de Excel, con SharePoint, cuando podemos cambiar a otro tipo de almacenamiento de información, pero siempre hay que tener en mente que hay ciertas limitantes que la compañía, que el proceso tienen. Por ejemplo, un sistema contable no es sencillo de migrar o sencillo de cambiar. Entonces, por ahí tenemos que siempre tener cuidado con qué vamos a recomendar reemplazar o no. Ahora, cuando ya conocemos nuestros datos, tenemos que entender cómo fluyen esos datos en el proceso. Y cuando hablamos de cómo fluyen es, por ejemplo, qué usuarios usan esta información. ¿Qué roles tienen estos usuarios? Por ejemplo, si regresamos acá a nuestro archivo de Excel, tenemos algún usuario que va a poder editar los datos, usuarios que van a poder agregar nuevos registros, usuarios que solo pueden leer la información, es decir, pueden venir a buscar un cliente y simplemente quieren tal vez recoger el ID o recoger el email o recoger la dirección o recoger cuál es el correo o simplemente extraer dónde viven o cuál es el nombre de la compañía. Tenemos algunos usuarios que van a poder editarlo, otros que van a poder eliminar, etcétera. Entonces, tenemos que saber cuáles son las acciones que cada uno de los usuarios va a poder llevar a cabo dentro de nuestra aplicación o dentro de nuestro proceso de Power Automate. Y a eso se le conoce como CRUD, que en inglés significa Create, Read, Update, Delete. Primero, identificar qué queremos que haga nuestro proceso. ¿Queremos que nuestro proceso pueda crear, leer, actualizar y eliminar datos? ¿O queremos, por ejemplo, que una vez creado nunca se actualice? Que si alguien quiere actualizar algo, tiene que inactivarse el registro y agregar uno nuevo. Eso significaría de que los usuarios no van a poder hacer update o actualizaciones a los datos. Igualmente, ¿queremos que de verdad nuestros usuarios puedan eliminar cosas o queremos que mejor solamente se inactive? Entonces, es súper importante identificar cuáles de estas acciones van a llevar a cabo nuestros usuarios y qué es lo que cada uno va a tener permitido. A esto usualmente le conocemos como un rol. Podemos tener roles de lectura, roles de actualización, roles administradores, etc. Entonces, tenemos que identificar quiénes están en esos grupos, quién debe tener acceso a qué. Por ejemplo, si acá tenemos diferentes grupos, dependiendo de la zona donde se encuentra el cliente o dependiendo de la compañía, por ejemplo, los que están en Europa, solo el equipo de Europa los puede ver, los que están en Asia, solo los puede ver el equipo de Europa, los que están en América, solo los puede ver el equipo de América, etcétera. Si tenemos ese tipo de requerimientos, tenemos que entender cómo fluyen nuestros datos, qué información puede leer cada usuario y específicamente a qué registros va a tener acceso. Y por acá es muy importante comenzar a hablar de seguridad de datos, porque muchas veces cuando desarrollamos en la Power Platform comenzamos a desarrollar y no pensamos en cómo vamos a limitar a que ciertos usuarios no puedan ver cierta información y únicamente comenzamos a considerar esto hasta el final del desarrollo. Esto significa que cuando ya hemos desarrollado todo, hasta ahí nos ponemos a pensar, ok, ¿cómo limito lo que mis usuarios ven? ¿Cómo limito lo que mis usuarios hacen? Si hacemos ese análisis al principio, podemos, desde el momento en el que comenzamos a desarrollar, podemos ya considerar todos estos aspectos y desarrollarlo teniendo en mente estos requerimientos técnicos. Pero si los dejamos hasta el final, simplemente estamos incrementando aún más las horas de desarrollo y estamos complicando el proceso de desarrollo como tal. Igualmente, hay que pensar si los datos se van a archivar. Si por ejemplo cuando pasen 10 años de que ya los registros se crearon y no se usan, si se van a archivar de cierta forma, etcétera. Y el último punto de cómo fluyen nuestros datos es cómo los usuarios van a interactuar con nuestros datos, porque ya hablamos el proceso como tal, ya hablamos de los datos como tal, tipo de dato, etcétera, cómo se relacionan, pero también hay que considerar cómo nuestros usuarios van a interactuar con nuestros procesos. Es decir, en este caso es muy importante que tengamos en cuenta que es vital desarrollar bosquejos o mockups de nuestra aplicación. O incluso también tal y como mapeamos nuestro proceso actual, cuando veíamos el análisis del proceso, tenemos que también mapear el proceso nuevo, mapear cómo van a verse nuestras pantallas. Y por acá tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo nuestro usuario puede ir interactuando con nuestra aplicación, cómo se va a ver la pantalla de inicio,
cómo se va a ver el menú, etcétera. Entonces, por ejemplo, qué va a pasar cuando le den clic a una pantalla, cómo se va a ver la configuración de usuario, cómo se va a ver el botón de ayuda, cómo se va a ver el menú, etcétera. Entonces, es muy importante que llevemos a cabo estos bosquejos o mockups, que los desarrollemos antes para que cuando vayamos desarrollando la aplicación en Power Apps, automáticamente vayamos considerando esos elementos en el momento en el que vayamos agregando elementos en nuestra aplicación. Porque por lo general Power Apps tiene una serie de controles por defecto. Por ejemplo, si yo agrego una galería, Power Apps tiene una forma específica en la que me agrega galerías. Y si yo no tengo un mockup definido, no tengo un bosquejo definido o una forma específica de qué información tiene que incluir esa galería, los desarrolladores van a ir y, por ejemplo, agregar las columnas que ellos quieran en el formato que ellos quieran. Y si no se les dan los lineamientos correctos, totalmente natural que lo hagan de esa forma. Mientras que si definimos anticipadamente, ok, esta es la forma en la que buscamos que se vea, porque es la forma que creemos que va a ser más amigable para el usuario y tiene más sentido en términos del proceso, y le entregamos eso a un desarrollador, para el desarrollador va a ser muchísimo más sencillo poder seguir lineamientos específicos que le demos tanto en cuestión de diseño como en cuestión de interactividad de la aplicación. Así que es súper importante siempre desarrollar bosquejos, aunque no sean los bosquejos más complejos del mundo, tener una idea de cómo esperamos que la aplicación se vea. Regresamos otra vez por aquí al punto del output o del resultado. Conocer cuál es el resultado que se espera de nuestra aplicación, que se espera de nuestro proceso, es de vital importancia. Así que, como vemos, el análisis del proceso siempre regresamos a ello para darnos cuenta de lo importante que es. Ahora, nuestro siguiente punto es desarrollo versus producción. Y por aquí es muy importante, claro, si estamos hablando de nuevo de un proceso súper sencillo donde solo movemos adjuntos o donde no hay muchas tablas, no hay muchos usuarios impactados, tal vez podemos medio saltarnos esto, pero siempre es muy importante que lo tengamos en mente, porque muchas veces cuando estamos desarrollando, por ejemplo, creamos un sitio de SharePoint, hacemos la aplicación sobre las listas que creamos en SharePoint y ya comenzamos con la aplicación, luego la compartimos con los usuarios comienzan a utilizarla y nos dicen, hey, está súper la aplicación, pero también quiero esto y esto y esto, y necesito esto y esto y esto, y le falta esto y esto y esto. Entonces, bien, venimos como desarrolladores y vamos sobre la misma aplicación que nuestros usuarios ya están usando en su día a día, y sobre esa aplicación vamos y hacemos cambios. No es totalmente inválido hacerlo de esa forma, pero siempre hay que tener muchísimo cuidado de no arruinar la aplicación que nuestros usuarios están interactuando en el día a día. Siempre es muchísimo mejor tener un lugar donde vamos a hacer el desarrollo y un lugar donde vamos a hacer producción, para que, por ejemplo, cuando un usuario pide algo nuevo para nuestra aplicación, podamos desarrollarlo y probarlo en un ambiente seguro, y que si algo se quiebra, si algo se arruina, nuestros usuarios siempre puedan seguir utilizando la versión anterior de la aplicación. Claro, Power Apps siempre permite guardar versiones antiguas de la aplicación, y eso es definitivamente súper conveniente, porque si algo se arruina de nuestra aplicación, siempre podemos ir y, por ejemplo, ir a nuestras aplicaciones y por aquí irnos a detalles. Acá podemos siempre restaurar versiones antiguas en caso algo se arruine. Sin embargo, por ejemplo, si agregamos una columna nueva a SharePoint o cambiamos el nombre en SharePoint, simplemente restaurar la versión original no va a hacer el cambio, ya que estamos hablando de cambios en la fuente de datos, no en la aplicación como tal. Entonces es súper importante que exista una diferencia entre dónde desarrollo mi aplicación, dónde desarrollo mi proceso y dónde mis usuarios están trabajando en el día a día con mi solución. Considero que no es el fin del mundo trabajar en la misma aplicación si es un cambio pequeño, etcétera, pero lo ideal, la mejor práctica siempre es contar con diferentes entornos. Y de hecho la Power Platform tiene una forma de manejar todo esto y justo se llama entornos y ambientes. O sea, en inglés se conoce como environments, y desde el centro administrativo o admin center de la Power Platform, que si vamos por acá a la ruedita de Power Automate o Power Apps y vamos a admin center, desde aquí podemos administrar nuestros ambientes. Ahí podemos crear un ambiente de prueba, podemos crear un ambiente de producción, podemos crear un ambiente de desarrollo y utilizar esos diferentes ambientes para ir trabajando diferentes soluciones. Por ejemplo, si yo me voy aquí a nuevo, acá puedo agregar diferentes tipos de ambiente y puedo utilizar mi ambiente
de desarrollo únicamente para trabajar mis soluciones de desarrollo, y luego cuando todo está listo, movemos la solución completa a nuestro ambiente de producción. Y también por eso mismo es que la Power Platform, Microsoft ha desarrollado esta opción que se llama Solutions o soluciones. Entonces, cuando vamos a crear una solución en la Power Platform, siempre vamos acá, creamos una nueva solución para nuestro proyecto y en esa solución vamos empaquetando todos nuestros recursos. Si tenemos una aplicación que tiene que ver con un solo proceso, vamos y lo agregamos a esa solución y agregamos a la solución todos los flujos que tienen que ver con esa solución. Entonces, súper importante mantener en mente la diferencia entre desarrollo y producción. Ahora bien, para poder crear ambientes en la Power Platform hay diferentes formas y diferente costo. Existe el tipo de ambiente trial, que es un ambiente que tiene una duración específica aproximadamente de 30 días y este podemos crearlo de manera 100% gratuita. Sin embargo, a los 30 días, si no convertimos nuestro ambiente a producción, por ahí vamos a tener algunos problemas y todo se va a borrar sin importar si tenemos soluciones o no. Así que muy importante, si se crean un ambiente tipo trial, un ambiente tipo de prueba, y a los 30 días van a seguir ocupando algo, hay que convertirlo a producción o asegurarnos siempre de ir a nuestras soluciones y darle exportar a todo lo que necesitemos exportar. Por acá hay una opción, hay opciones desde acá de las soluciones donde le podemos dar a los 3 puntitos y le damos exportar solución. Cuando ya lo exportamos, ya podemos, por ejemplo, importarla en otro lado. Así que súper importante recordar que los ambientes de prueba se eliminan si no los convertimos a producción. Ahora, si yo quiero utilizar un ambiente de producción y uno de sandbox, por ejemplo, sí me va a pedir la Power Platform que yo tenga licenciamiento adicional. Si yo me voy por acá, por ejemplo, a recursos y luego capacidad, por ahí vamos a ver de que yo no tengo nada disponible de almacenamiento de base de datos. Entonces, en este momento yo no puedo crear ambientes nuevos, por lo cual necesito licencias adicionales. Así que importantísimo recordar que para poder trabajar con ambientes de manera formal y oficial, necesitamos licenciamiento adicional y es justo lo que vamos a ver más adelante. Recordemos que al comprar una licencia de Power Apps o Power Automate siempre obtenemos licenciamiento, almacenamiento de manera automática. Entonces, al comprar una licencia, por ejemplo, de $15 de Power Automate, obtenemos por ahí un poco de almacenamiento que podemos utilizar para manejar nuestros ambientes, para crear tablas en Dataverse, etc. Así que, además de poder utilizar conectores adicionales de la Power Platform, también obtenemos eso por ahí. Y pues esto como consecuencia nos lleva a nuestro último punto, que es licenciamiento. Y esto es súper importante porque muchas veces sucede que comenzamos a desarrollar una solución, por ejemplo en Power Apps, y seleccionamos por ahí un conector que tenía un icono de premium. Y ahí por ahí Power Apps nos avisa y nos dice, necesitas una licencia, pero también puedes comenzar un periodo de prueba. Y le damos iniciar periodo de prueba. Y después pasamos un mes desarrollando y se nos olvidó que pedimos ese periodo de prueba. Y después decimos, ok, ya terminé mi aplicación, ya puedo dársela a mis usuarios. Y después cuando los usuarios la quieren utilizar, ellos también requieren un periodo de prueba. Y también todos nuestros usuarios van a requerir un periodo de prueba, porque nuestra aplicación se vuelve premium en el momento que nosotros la conectamos a un conector premium, valga la redundancia. Es súper importante que antes de comenzar a desarrollar nuestra solución, reconozcamos cuáles son las implicaciones del licenciamiento de nuestras decisiones. Si yo decido, por ejemplo, desarrollar en SharePoint una aplicación de Power Apps o un flujo de Power Automate, todos esos conectores son básicos. Entonces yo no necesito tener una licencia adicional para poder trabajar con SharePoint. Pero si ya, por ejemplo, yo quiero trabajar con Dataverse o con un servidor SQL o con un servidor externo o con una API externa de la cual no tengo conector en la Power Platform y tengo que crear mi propio conector, eso también es premium. Entonces por ahí voy necesitando una licencia adicional. Así que es de suma importancia que siempre dediquemos tiempo a analizar nuestros conectores. Tal y como lo dice por acá, estoy utilizando conectores premium o estoy utilizando conectores básicos. Si no sabemos
siempre podemos ir por acá al portal de Power Automate, podemos ir a conectores y desde aquí podemos ver toda la lista de los conectores. Si nuestro conector que estamos utilizando tiene esta opción que dice Premium, esa notita de Premium, significa que tal vez podemos utilizarla en este momento porque tenemos un periodo de prueba, pero eventualmente vamos a dejar de poderla utilizar cuando Microsoft deje de ceder los periodos de prueba. Incluso a mí hace un par de semanas o meses ya comenzaron a contar en algunas organizaciones cuántas veces se está comenzando a expandir el periodo de prueba. Entonces, eso significa, eso ya es señal de que en algún momento Microsoft va a quitar la capacidad de seguir extendiendo el periodo de prueba. Así que si estamos utilizando algún conector que dice Premium, es momento de comenzar por ahí a hablar, por ejemplo, con IT para que nos asignen una licencia. Y si acá, por ejemplo, en Power Apps yo me conecto y busco SQL, vamos a ver por ahí que me va a aparecer el iconito de Premium. Así que si yo tengo algo que tiene ese icono de Premium, significa que mi aplicación ya se vuelve Premium. Eso significa que cada usuario que vaya a interactuar con mi aplicación va a necesitar una licencia adicional. Así que por aquí vemos que me carga y me dice que es Premium y que se necesita por lo menos una licencia de por usuario o por aplicación o de paga conforme se usa, va a ser requerido para utilizar este conector. Así que es súper importante analizar nuestros conectores en Power Apps, en Power Automate y por allí identificar si son premium o son gratuitos. Si son premium, tenemos que comenzar a considerar, por ejemplo, si tenemos 100 usuarios y la licencia de Power Apps vale $5, eso significa que vamos a tener un gasto mensual de $500. Igualmente tenemos otro video adicional donde hablamos sobre el licenciamiento de Power Apps y Power Automate. Vamos a dejarlo en la descripción de este video para que ustedes puedan verlo. Pero vamos a mostrar rápidamente por acá el licenciamiento de Power Apps y Power Automate. Vemos que, por ejemplo, Power Apps hay un costo de $5 cuando los usuarios solamente usan una aplicación premium, pero si ya necesitan más, utilizar más aplicaciones que sean premium, el costo aumenta a $20 y también tenemos un pago por consumo de $10 por usuario activo por aplicación por mes. Por ahí es súper importante, como siempre regresamos a lo importante de analizar tu volumen para saber cuál de estos planes se ajusta más. Igualmente vemos por acá, si bajo un poco, por acá me dice que al comprar estas licencias obtenemos capacidad de almacenamiento en la base de datos y capacidad de almacenamiento de archivos. Así que es súper importante mantener en mente que al comprar estas licencias también estamos por ahí comprando un poco de almacenamiento que podemos utilizar para sacarle máximo provecho a Dataverse, que es otro componente súper importante de la Power Platform. Ahora, en cuanto a Power Automate, tenemos diferentes licencias que dependen de qué conectores estamos usando. Si estamos trabajando con cosas que no tienen nada que ver con robots, simplemente necesitamos una licencia de $15. Si ya comenzamos a trabajar con robots, necesitamos por lo menos esta de 40, más como lo tenemos por acá escrito, los robots desatendidos requieren un licenciamiento adicional, así que eso está también por acá abajo. Y por acá nos dice cuánto cuesta cada uno de los elementos adicionales de la Power Platform, pero también vemos que Power Automate tiene un plan por consumo que depende de nuestros flujos. Entonces por ahí podemos echarle un vistazo a este link. Y como último punto también vemos por acá que al comprar licencia de Power Automate, también por ahí vamos obteniendo licenciamiento adicional de base de datos y de almacenamiento. Importante recordar que si un flujo de Power Automate se vuelve premium, es decir, utilizamos un conector premium, por ahí la cuenta que está vinculada a este flujo requiere un licenciamiento premium, requiere un licenciamiento adicional. Con la aplicación, no solo el desarrollador necesita licenciamiento premium, todos los usuarios que usan la aplicación van a necesitar una licencia. Súper importante mantener esto en mente porque en cuestiones de presupuesto tal vez vemos que $5 no es mucho, pero si estamos hablando, por ejemplo, de 500 usuarios, estamos hablando de 900 usuarios, por ahí $5 sí ya se vuelve una cantidad considerable porque son por usuario y por mes.
Y pues importante mantener en mente que Dataverse, AI Builder y RPA no atendido requiere licenciamiento adicional, y eso también por acá lo encontramos en enlaces oficiales de Microsoft y por ahí podemos encontrar esa información. Dataverse tiene un costo adicional, por ejemplo, si nosotros utilizamos la capacidad de almacenamiento que nos dan al comprar licencias, si lo utilizamos todo y queremos más, tiene un costo aproximado de $40 al mes por giga utilizado. Así que por ahí súper importante mantener en mente que cada uno de los componentes adicionales de la Power Platform también pueden requerir un licenciamiento. Igualmente, si estamos utilizando agentes virtuales, es un licenciamiento diferente. Si estamos utilizando Power Pages, es un licenciamiento diferente. Si estamos utilizando Power BI, también es un licenciamiento diferente. Así que el licenciamiento es un punto súper importante que tenemos que considerar al principio antes de recomendar nuestra solución. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si llevamos a cabo todo el desarrollo, pero al final nos damos cuenta, por ejemplo, que la empresa tiene presupuesto para pagar el desarrollo, pero no presupuesto para pagar mes a mes licenciamiento de 500 usuarios? Así que eso sería definitivamente súper desafortunado si eso llegara a pasar. Y pues como último punto, si por ejemplo solamente queremos comenzar a probar cómo funcionan todos los conectores, cómo trabajan, siempre podemos acceder a una cuenta de tipo developer. Por ahí solamente buscamos Developer Plan Power Apps en Google o Plan de Desarrollador de Power Apps y por ahí encontramos esto, y aquí podemos utilizar todas las funcionalidades de la Power Platform y podemos registrarnos para poder acceder a esto. Así que es una ventaja súper importante, un elemento que podemos utilizar para seguir aprendiendo aún más de la plataforma y saber cómo funciona. Sin embargo, tiene ciertos limitantes. Por ejemplo, no podemos invitar a otras personas de la organización a ver las soluciones, no podemos compartirlo con otros usuarios. Es prácticamente un ambiente, un entorno para desarrollo de una sola persona específicamente, pero que tiene muchísimas ventajas que podemos sacar provecho si estamos queriendo entender cómo funcionan los conectores. Y como último punto, recordemos que también existe Dataverse para Teams. Que Dataverse para Teams tiene muchísimas de las Dataverse, no al 100%, pero las tiene y que podemos utilizarlas de manera gratuita, siempre y cuando lo estemos utilizando dentro del contexto de Teams. Así que igual el licenciamiento, cuando estamos utilizando Dataverse para Teams, no necesita ningún licenciamiento adicional, es suficiente con acceso a Teams para poder desarrollar por ahí. Sin embargo, si nuestro proceso va a tener muchísimas líneas, y por aquí por enésima vez ya regresamos otra vez al análisis del volumen, por ahí nos damos cuenta que si nuestro proceso va a crecer mucho, tal vez Dataverse para Teams no sea lo mejor porque tiene un límite, por ejemplo, de 2 gigas. Entonces, súper importante que siempre hagamos estos análisis para antes de comenzar a desarrollar con Power Apps y Power Automate, porque todo esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo en el futuro y nos va a asegurar que nuestra solución sea escalable en el tiempo, sostenible en el tiempo y que podamos utilizarla, por ejemplo, de aquí a 5 años. Así que por acá finalizamos todos los consejos o algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cada vez que desarrollamos soluciones con Power Apps y Power Automate.